Hola, muy buenas. Mi nombre es José Carlos Martínez y en este vídeo, que más que un vídeo es una clase completa de aproximadamente 1 hora, es decir, hay que tomársela como si fuera pues una clase donde vamos a explicar progresivamente lo que son las concatenaciones SQL y donde también al final de la clase pues proponemos algún ejercicio. Bien, esta clase la he grabado porque realmente cuando se explican pues este tipo de consultas SQL, es decir, lo que es un producto cruzado, una concatenación interna o externa y las agrupaciones, cuando se explican los conceptos por separados y sobre todo con una tabla con las agrupaciones, por ejemplo, pues se entiende de forma bastante fácil. Pero bueno, cuando realizamos estos ejemplos de una forma conjunta con varias tablas y aplicamos esa relación entre varias tablas y además queremos concatenarlas y aplicarles un determinado filtrado y por último una agrupación y se pide al alumnado pues se le da las tablas y se pide el resultado que queremos obtener, pues suele ser bastante difícil crear y componer este SQL para obtener el resultado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es una labor de práctica y lo que proponemos en este vídeo es, vamos a desgranar todo el proceso para hacer concatenaciones SQL internas o externas, ¿de acuerdo? Vamos a empezar con un producto cruzado, con dos tablas, vemos cómo se combinan, después cómo aplicando una determinada condición, pues eliminamos esa combinación de filas de las dos tablas que no nos interesa y cómo pues podemos aplicar una concatenación externa cuando la tenemos que aplicar, ¿de acuerdo? Y a ese resultado final pues le podemos hacer una agrupación, una ordenación o incluso otro filtrado, digamos, otra condición extra a esa agrupación que será con la cláusula Having, ¿de acuerdo? Y en los últimos 10 minutos del vídeo hay otro ejemplo que lo hacemos con una tabla, pero imitando que sean como coordenadas. Es decir, no utilizamos una base de datos espacial aún, un PostGIS, pero sí que utilizamos unas coordenadas, ponemos una coordenada X y una columna Y, con unos valores en metros, simulando coordenadas de un punto, y a partir de ahí calculamos la distancia desde el propio SQL, ¿de acuerdo? La distancia euclídea, y la utilizamos para encontrar pues, los puntos que están más cerca, o los puntos, pues, es una tabla de estación, o las estaciones que no tienen ninguna en un radio de búsqueda, etcétera, ¿de acuerdo? Es normal que cuando veáis el vídeo, pues en un momento dado no se entienda algún concepto, ¿de acuerdo? Pues bueno, lo bueno del vídeo es que tenéis que tirar para atrás y volver a tratar de entenderlo. Es vital que entendáis todo, repito, todo lo que sale en el vídeo. Si se entiende este vídeo, hemos entendido lo que son las concatenaciones SQL, ¿de acuerdo? Y por lo tanto nos hace falta práctica, y a partir de ahí podremos realizar consultas desde simple hasta bastante complejas y cuando veamos PostGIS, realizar consultas entre geometrías, entre diferentes capas y obtener un montón de resultados que estamos acostumbrados a obtener en sistemas de información geográfica con otro tipo de software relacionando entidades, objetos geográficos de dos tablas diferentes, ¿de acuerdo? Bien, os he preparado un ejercicio inicial con dos tablas. Una tabla de autores y una tabla de libros. Entonces aquí tenéis un poco el SQL que vamos a ejecutar en la base de datos para crear el ejercicio. Entonces tenemos una tabla de autores que simplemente tiene un campo de nombre de autor, un campo de apellido de autor y un campo de identificador del autor, que lo hemos definido aquí como un entero y que es la clave primaria. Puede ser pues el documento de identidad de ese autor, pasaporte, lo que sea. Lo consideramos, repito, simplemente un entero y va a ser la clave primaria. Luego tenemos otra tabla que es de libros, que son pues los libros que han publicado estos autores. Y tiene pues una primera columna que es el título de ese libro y lo vamos a considerar también que es la clave primaria. Luego tiene una segunda columna que es ANOPUB, que es el año de publicación, que es una columna de enteros.
Y por último, el identificador del autor, que es una columna de enteros. Este identificador del autor será el mismo que este ID de la tabla de autores. Por lo tanto, tenemos una tabla de autores, donde aquí he metido 6 autores en concreto, con sus nombres, con sus apellidos, y con el identificador del autor. Identificador del autor, que es el mismo que se utiliza en la tabla de libros. Por ejemplo, por aquí hay una entrada, que hay un libro que se llama SQL, que ha sido publicado en el 2009, y cuyo autor es el autor 100, que es este de aquí, Francisco Charte. Bien, es un ejemplo sencillo, lo cual vamos a hacer la siguiente asunción, y es que cada libro solo lo ha escrito un único autor, ¿vale? Bien, pues lo primero que voy a hacer es ejecutar estos comandos en una base de datos. Bien, pues por ejemplo, yo voy a utilizar la base de datos S1, donde estamos trabajando. Bien, y voy a ejecutar todo el bloque este de aquí. ¿Vale? Entonces selecciono desde el begin hasta aquí, hasta el commit, lo copio y lo voy a pegar directamente en la consola. Vale, aquí tengo pues ya la inserción, la voy a dejar aquí, donde aparecen ya el listado, digamos, de las dos tablas, el listado de pues esta tabla de autores y la tabla de libros. Fijaros que, bueno, hay pues el mismo autor, por ejemplo, autor 100, Francisco Charte, tiene aquí 1, 2, 3 libros publicados. Hay otro autor, en este caso el 110, que tiene 2 libros, Antonio García. Luego hay un autor que tiene un libro. Y hay dos autores, que es Luis Fernández, que es el 130, que fijaros que 130 no hay aquí. Luego este autor no tiene ningún libro. Y luego también hay otro autor, que es, vamos a ver, que es José Sánchez, que tampoco tiene. Luego hay 2 autores que no tienen ningún libro. Y a su vez también hay un libro, que es este de aquí, PostGIS 3, ¿vale? Que bueno, me he equivocado, tenía que ser PostGIS 2, pero es un libro que hace referencia a un autor 150 que aquí no está. Con lo cual aquí tenemos un libro que no está referenciado aquí y aquí 2 autores que no están referenciados aquí. ¿Vale? Bien. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a hacer el ejercicio. Bien, antes de empezar vamos a comentar la sintaxis de la consulta select que tenéis en el módulo 2. Entonces, la consulta select, como sabemos, pues escribimos el comando select y seleccionamos una serie de expresiones separadas por comas. Expresiones que pueden ser campos o expresiones con esos campos o también cualquier número, cualquier cadena de texto, cualquier expresión. Tenemos luego cláusula from y luego tenemos pues una tabla o 2 tablas, que son los ejemplos que vamos a hacer. Una tabla, 2 tablas separadas con comas. Bien, en realidad también podemos tener pues más tablas separadas por comas, pero bien, vamos a simplificar un poco el problema. Luego tendríamos una cláusula where donde se le pone una expresión booleana. Bien, entonces esto es una concatenación interna, porque en el momento que le pongo la cláusula where y pongo así la sintaxis, sin utilizar la palabra left join o right join o full join, entonces esto es una concatenación interna. Después del filtrado tengo la sintaxis de la cláusula group by, del agrupamiento, donde puedo hacer un agrupamiento por un campo o también por varios campos. Bien, vamos a hacer únicamente agrupamiento por un campo. Y luego tenemos la cláusula Having. La cláusula Having es un filtrado sobre el resultado de lo que da el group by, que veremos. Bueno, esto es la sintaxis. Entonces siempre tenemos que ver que pues primero select, luego expresiones, luego from, una o varias tablas, luego where o la cláusula on, si fuera una concatenación externa, group by y having. ¿Vale? Bien. Bueno, pues vamos a hacer el primer ejemplo. Entonces, en el primer ejemplo, pues vamos a suponer que tenemos nuestra tabla de libros, que es esta de aquí. Bien, y yo lo que quiero es, obtener por cada autor, pues cuántos libros ha publicado. Es decir, yo a partir de esta quiero una tabla que me diga que el identificador de autor 100
tiene en este caso 3 libros publicados, 110.2, 115.1, 105.1, 151, ¿vale? Bien. Y vamos a ir complicando el ejercicio, ¿eh? Vale. Bien. Entonces, pues lo primero que estamos solicitando es que quiero el identificador del autor de la tabla de libros agrupada por el identificador del autor, ¿vale? Bien, aquí. Entonces esta agrupación, pues como ya sabemos, nos hace una tabla que tiene tantas filas como valores diferentes tiene el campo identificador de autor. En este caso, pues 5 valores diferentes. Bien. Y en la siguiente aproximación, como sabíamos, pues será, por ejemplo, pues contar, ¿eh? Vamos a contar cuántos valores hay diferentes de cada autor. Bien. Y en este caso, pues nos decía que de 100 efectivamente hay 3, de 151, etcétera. Bien, entonces el primer problema que tenemos que tener claro es, por ejemplo, si yo trato de preguntarle a Postgres que me dé el año de publicación de esos libros. Está claro que en esta lista, donde el valor, por ejemplo, 100, hay 3 libros que corresponden, pues, hasta 3 valores diferentes de año de publicación. Si yo le pongo esto, no tiene ninguna lógica, porque el sistema no sabe para esos 3 valores de año de publicación qué es lo que tiene que poner aquí. Y este es el típico error que nos da el group by, donde nos dice que o bien pones una función agregada año publicación que me devuelva un valor a partir de esos 3, o pones este campo en el group by. Esa no es la solución generalmente, porque hace otra cosa que nosotros no queremos. Entonces, nosotros queremos obtener esta tabla y queremos obtener el año de publicación. Pues bueno, lo único que podría hacer es aplicar agregados, porque al fin y al cabo el agregado lo que me hace es que me coge una lista de valores y me devuelve un único valor. Por ejemplo, pues devolvería en este caso el máximo de para el 100, el máximo de 2009, 2012 y 2013. Entonces puedo utilizar pues agregados de máximo, puedo utilizar agregados de mínimo, agregados de media. Bien, entonces bueno, le doy y efectivamente pues estáis viendo que me está haciendo lo que hemos visto. El año para el autor 100, pues hay 3 y el año máximo es el 2013, ¿vale? Bien, siguiente, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ¿y qué pasa si yo utilizo un agregado de estos, de mínimo máximo, sobre un campo que es textual? Por ejemplo, yo tengo el campo título. Voy a poner max título a ver qué es lo que pasa. Esto tiene lógica en el sentido de que el sistema ordena alfabéticamente un campo de texto y considera que el máximo de un campo de texto ordenado alfabéticamente pues es aquel que empieza por la Z, ¿vale? Bien, entonces si hago esto, pues efectivamente fijaros que para el 100 me pone que el libro es SQL Server, ¿vale? SQL Server, que pues es el mayor ordenado alfabéticamente entre estos 3. Bien, bueno, pues vamos a seguir añadiendo cosas y en este caso lo que voy a hacer es voy a hacer un nuevo select donde voy a preguntarle al sistema que me diga el título y que me cuente cuántos títulos hay de la tabla libros, pero agrupada por el título del libro. ¿Vale? Efectivamente, el título del libro, fijaros que es la clave primaria de la tabla libros, con lo cual si yo hago una agrupación y cuento lo que hay, obviamente va a ser siempre 1, solo hay una fila por cada uno de valores diferentes de título, ¿vale? Bien. Y si yo hago esto de aquí y digo, oye, dame también el año de publicación. Bien, entonces, esto, antes de ejecutarlo, ¿funciona o no funciona? Porque por teoría, este campo no está en el group by y tampoco le he puesto ningún agregado. Entonces, por teoría, esto no debería de funcionar, ¿vale? Bien, pero vemos que sí que funciona, ¿vale? ¿Por qué funciona? Pues bueno, pues a eso de que por qué funciona se le llama dependencia funcional. Y está a partir de Postgres 9, no recuerdo bien si 9 o 9.1, pero bueno, no hace muy poquito tiempo esto no estaba. Es decir, aunque
se sabía que el campo este es la clave primaria y es único y por lo tanto pues los valores diferentes de las demás columnas solo va a haber un valor por cada uno de las agrupaciones que he hecho sobre título, Postgres en principio eso pues no lo tenía en cuenta. Con lo cual, fijaros, anteriores a la versión 9, tenía que hacer engañarlo. Y aunque sé que hay un año de publicación solo por cada uno de los títulos, porque repito, título es clave primaria y no se puede repetir, siempre son valores diferentes, tenía que hacer algo así. Max, año, publicación, ¿vale? Esta sentencia de aquí arriba no funcionaría con Postgres 8. Y esta sí que funcionaría. Entonces, a partir de ahora, como nosotros ya nos olvidamos de Postgres 8 y trabajamos solo con Postgres 9, vais a ver de vez en cuando que hay algún campo que no hace falta ponerlo en el group by. ¿Pero por qué? Porque estoy seguro que solo hay un único valor por cada uno de los valores diferentes de título. Y eso es cuando aquí, pues hay este campo tiene una restricción de unicidad. Bien, siguiente paso que vamos a hacer es obtener, ya vamos a hacer una concatenación. Vamos a hacer primero la concatenación con el group by todo incluido y luego paso a paso lo vamos a explicar. Entonces, lo que quiero buscar es una tabla que me diga cada autor con su nombre, no con el identificador, sino cada autor con su nombre, cuántos libros ha publicado, con lo cual voy a hacer una concatenación entre las dos tablas. Bien, voy a escribir las columnas al final. En principio voy a poner concatenación entre la tabla autores, que le doy un alias ya, para tener que escribir menos, y libros L. Bien, y el campo común evidentemente es identificador de autores y de autor de libros. Vale, pues lo pongo aquí. De autor ID, y de libros y de autor. Y hago una agrupación por el identificador de la tabla de autores y aquí voy a poner el nombre del autor y a contar cuántos libros tiene. ¿Vale? Esto es lo que busco. Bien, bueno, entonces vamos a hacernos algunas notas primero. Bien, fijaros que aquí he puesto y agrupado por el identificador de autor y aquí le he preguntado el autor.nombre. Es decir, el nombre no está en el group by. ¿Por qué funciona? Porque lo que hemos visto antes. Evidentemente esto es una clave primaria de la tabla autores, por lo tanto solo hay un nombre por cada uno de estos identificadores. Dependencia funcional funciona automáticamente. ¿Vale? Si estuviéramos en Postgre 8, aquí tendría que poner max o min y a.nombre dentro. ¿Vale? Bien, fijaros también que no tengo los autores que no han publicado. Tanto el autor, en este caso el autor Luis Fernández no aparece y tampoco aparece el autor José Sánchez. ¿Vale? Bien. Ahora, esto lo habéis hecho vosotros, o habéis hecho esta sentencia y no lo entendéis, o no entendéis lo que acabo de hacer. Bueno, pues entonces hay que hacer paso a paso la sentencia. Primero, producto cruzado, estudiar qué es lo que sale. Segundo, aplicaré el filtrado, estudiaré qué es lo que sale. Y sobre el resultado aplicaré un group by y veré el resultado. Paso a paso. ¿Vale? Y al final, sobre el group by, si quiero, aplicaré un filtrado de Javi. ¿Vale? Entonces, primero, pues mirad, voy a hacer el producto cruzado. Además, voy a seleccionar todos los campos de la tabla autores y de la tabla libros. Pongo el alias en este caso, bueno, no haría falta obviamente. Vale, pues aquí lo tengo. A ver, voy a hacerlo más grande, a ver si cabe todo. Vale, sí. Bien, voy a listarlo otra vez. Vale, ahí lo tengo. Obviamente, estos son todos con todos. Con lo cual, yo tengo que aplicar un filtrado. Y tengo que aplicar un filtrado y quedarme con aquellos que identificador este sea identificador este. Con lo cual, me quedaré con esta fila y todas estas, que el ID es diferente, las iré eliminando. ¿Vale? Luego, cuando no entiendo una consulta, esto es lo que tengo que hacer. Y lo tengo que hacer a mano. Y pensar qué es lo que estoy haciendo. ¿Vale? Y si mi tabla es muy complicada, pues le pongo menos filas,
para poder, digamos, en un cuaderno, apuntándome las cosas, pues ser capaz de pensarlo o de hacerlo a mano, ¿vale? Bien. Bueno, ¿con qué me quedaría también? Pues me quedaría, por ejemplo, a ver con coincide, pues este de 100 también coincide con este, ¿vale? Pues bueno, eso es lo que hace el filtrado, ¿eh? Con lo cual, el siguiente paso, pues sería aplicar ese filtrado, ¿eh? Entonces, bueno, pues voy a aplicarle la condición, donde el campo ID es igual a el campo ID autor, ¿vale? Bien. Ya tengo todo el filtrado y me queda solamente con estas filas. Obviamente, está claro que Luis Fernández no aparece y José Sánchez tampoco, ¿eh? Porque si me voy, pues, por ejemplo, a José Sánchez, ¿vale? Que sería el 120, ¿vale? Pues veremos que el 120 en esta tabla no tiene entrada. Es decir, en la tabla de libros no hay entrada. Aquí no hay valores de 120, fijaros en todo, ¿vale? Con lo cual, cuando yo aplico el filtrado, desaparece todas las filas que aquí yo tenía José Sánchez, ¿vale? Por ejemplo, aquí José Sánchez 120. Pero es que no hay en ninguna fila, no tengo el valor de 120 y aquí 120, con lo cual esta condición me elimina todas las filas y desaparece José Sánchez y desaparece Luis Fernández. ¿Cómo lo solucionaré si quiero obtener, por ejemplo, qué autores no han publicado ningún libro? Con una concatenación externa, ¿vale? Bien, otro inciso. Fijaros, los campos que yo pongo aquí en el where, ¿vale? No tiene nada que ver con los campos que yo estoy poniendo aquí en el select. Lo digo porque a veces me habéis preguntado que yo aquí en el select digo, mira, seleccióname únicamente, me vas a seleccionar el nombre del autor y, por ejemplo, me vas a seleccionar el año de publicación. Vale, y hay gente que me pregunta, oye, pero estos campos que hay aquí no los has puesto aquí. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Vale? Bueno, el where funciona sobre el resultado que da el producto cruzado, es decir, sobre todo este de aquí. Me da igual qué es lo que quiero yo ver al final en la consulta. Esto de aquí del select es lo que se ejecuta al final de la consulta. Primero producto cruzado. Luego where o on, en función que esté una concatenación interna o externa, sobre el resultado de ese producto cruzado. ¿Vale? Bien, entonces, ahora siguiente paso. Bueno, siguiente paso, pues voy a hacer una agrupación. ¿Vale? Bien, para hacer la agrupación, fijaros que mi objetivo es este de aquí, que ya lo he hecho, la consulta que he hecho antes. Es decir, poner el nombre del autor y pues decir cuántos libros ha publicado. ¿Vale? Bien, entonces me voy aquí y digo, bien, pues tengo, esto de aquí es lo que tengo actualmente. ¿Vale? Voy a poner otra vez, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo, aquí asterisco otra vez, ¿vale? Luego lo voy a modificar. Bueno, mejor no pongo nada porque lo voy a modificar. Bien, en este momento voy a poner el group by. El group by se ejecuta ¿sobre dónde? Sobre esta tabla de aquí, sobre esta tabla virtual, digamos, que tiene el sistema, que es el producto cruzado más el where, es decir, es la concatenación interna. ¿Por qué campo voy a agrupar? Evidentemente voy a agrupar por el identificador, ¿vale? Por el identificador del autor. No por el nombre del autor, porque pueden haber, pues como es aquí, que hay un Sergio y aquí hay otro Sergio, pero tienen diferentes apellidos, Es decir, quiero saber qué autor de forma unívoca ha publicado qué libros por identificador, ¿vale? Bien, pero la pregunta es, bueno, aquí tengo dos campos que son exactamente iguales. Claro, porque esto viene del filtrado que ponía la igualdad. Entonces, ¿me daría igual hacer un group by por este campo que por este campo? Bien, bueno, primero vamos a hacer el group by por el ID y luego veremos qué pasa a hacer el group by por ID autor, ¿vale? Con lo cual, yo pondré aquí group by autor.id. Bien, y ahora ¿qué voy a poner? Pues ahora voy a empezar poniendo ese ID. Aún no pongo el nombre y pongo cuánto se ha publicado. Vale. Bien, correctamente me ha dicho pues que el 100 ha publicado 3, como aparece aquí.
¿vale? Pues que el 100 tiene 3 filas, que el 110 2, 115 1 y 105 1, ¿vale? Bien, y mi pregunta es, ¿y si yo ahora pongo el título, ¿vale? Y si ahora pongo, perdón, el título, no, el nombre, si ahora pongo el nombre del autor, ¿esto funciona? Porque aquí he puesto el group by, solo identificador del autor, ¿vale? No he puesto el nombre. ¿Qué creéis? ¿Que funciona o que no? ¿Vale? Vamos a darle, sí que funciona. Claro que funciona. ¿Por qué? Por la dependencia funcional. Porque no hay dos nombres por un identificador. Identificador, una vez más, es clave primaria. Con lo cual solo hay un nombre. Y además él lo sabe, porque sabe que ID es una clave primaria. ¿Vale? Bien, fijaros, y ahora viene la pregunta clave. Por ejemplo, yo aquí voy a poner otro campo, que es L ID autor. Es decir, estoy diciéndolo que ponga este de aquí. He hecho una agrupación por este y le digo que ponga este. Para cada, fijaros que este y este obviamente es igual. Luego, si la agrupación es del 100, lo que le estoy pidiendo es que me ponga el 100 de ID autor. ¿Vale? Pero fijaros que ID autor está en otra tabla. No está en la tabla de autores. Como esto es una clave primaria, ID es una clave primaria de autores, él sabe que hay un único nombre por el ID. Pero ¿sabrá que hay un único ID autor por ID? ¿Por qué? ¿Por qué hay un único ID autor por ID? Porque yo he aplicado un where y he aplicado una expresión. Si no, no lo habría. Entonces, vamos a ejecutar. Y efectivamente me sale un error. Me sale un error porque, entre comillas, Postgres es un poco tonto y no sabe que para el valor de estos 100, para el valor de estos registros donde he hecho la agrupación de estos 3, sabe que él es el mismo nombre, Francisco, porque esta es la misma tabla, como he dicho. Pero él no sabe que esto va a tener el 100 va a ser el mismo en los 3 registros. No lo sabe. No lo puede saber porque eso es una condición que le he puesto yo. Y esto es una condición muy sencilla, esta de aquí. Pero podría haber sido una condición muy complicada. Él no puede asumir, cuando yo hago una concatenación, ¿vale?, que los valores de una columna de otra tabla, pues que solo son los mismos para un mismo valor de ID. No lo puede saber. Pero ahora bien, yo sí que lo sé, ¿no? Yo lo sé porque este es el modelo que yo he hecho yo. He hecho el where y sé obviamente que si aquí hay 300, aquí va a haber 300 porque yo he hecho la igualdad. Bueno, pues si estoy seguro de eso y quiero conservar el campo ID autor, aunque este es una tontería porque ya lo tengo aquí, ¿vale? Pero si quiero conservar este valor, ¿qué es lo que haré? Pues pongo un agregado aquí. Y en este agregado entrará, en el caso de que sea 100, entrará con 100, 100 y 100, cogerá el máximo de 100, 100 y 100, que es 100. Con lo cual esto funciona, ¿vale? Bueno, de ahí, lo que habéis preguntado, las dudas que podéis tener sobre, oye, que hay a veces que en el group by aparece un campo y luego en el select aparece campos que no están en el group by, por dependencia funcional. Pero la dependencia funcional no funciona cuando yo estoy concatenando varias tablas, ¿vale? Bien. Siguiente pregunta. ¿Cómo obtengo los autores, los autores que no tienen ningún libro publicado? Bueno, lo vamos a hacer de dos formas. Lo vamos a hacer primero con un group by y un having, más que nada para explicaros having, y luego lo vamos a hacer con una concatenación externa simplemente y un where, que es la forma más sencilla, ¿vale? Bien, entonces, obviamente no me ha salido a hacer el producto cruzado y aplicarle el where, la concatenación interna. Ahí no me salen los autores que no tienen ningún libro, con lo cual esto no es una concatenación interna, por lo cual lo primero que tendría que hacer es modificar y aplicar una concatenación externa,
¿vale? Bien, entonces primero lo que vamos a hacer es vamos a estudiar el having. Bien, el having es una cláusula que pongo a continuación del group by y que es un filtrado sobre ya la tabla o las filas que da el group by, ¿vale? Fijaros que el where es un filtrado sobre el producto cruzado. Luego se le aplica el group by a ese resultado del producto cruzado y del where, y luego a ese resultado se le aplica el having, con lo cual, si yo aquí pongo un having, le digo, bueno, vamos a ver, pues having, por ejemplo, mira, pues having puedo decir que el identificador de autor sea 100, ¿vale? Bueno, en este caso, el having no tiene mucho sentido, realmente, de todas estas filas se queda únicamente aquellas que el identificador era igual a 100, pero bueno, esto lo podía hacer con un where también, ¿no? Porque si yo hago un where aquí y donde le he puesto la condición le digo y que a.id sea igual a 100, he obtenido lo mismo. Lo que pasa es que el filtrado pues ha eliminado mucho más registros y además de la igualdad solo que se ha quedado con el que a.id es igual a 100, ¿vale? Entonces el having aquí no tiene mucho significado, Claro, es que el having lo que tiene significado no es aplicar el having sobre un campo de las tablas existentes, es decir, de la tabla directamente autores como es este o de la tabla libros. En el having lo que tiene significado es aplicar un campo de esa tabla resultado. Por ejemplo, pues yo puedo decir, mira, pues me vas a seleccionar únicamente aquellos autores que tienen una publicación. Fijaros la sintaxis como pongo, having count asterisco igual a 1. Count asterisco igual a 1, que es el mismo count asterisco que he puesto aquí para hallar este campo, con lo cual fijaros que ya me ha mostrado estas dos filas únicamente, y este filtrado sí que no lo puedo hacer en el where, porque en el where de forma previa no puedo saber cuántos libros tiene publicado cada autor, ¿vale? Fijaros que en el having también podría hacer cosas como esta. ¿Vale? Fijaros lo que he dicho. He dicho que me haga la agrupación, pero de esa agrupación se quede únicamente con las filas cuyo año mínimo de publicación es el 2009. ¿Vale? Bien, si esto no está entendido, voy a poner directamente aquí, como quiero sacar el año de publicación, voy a poner, por ejemplo, el año mínimo de publicación. Año de publicación, aquí sí que hay valores diferentes por cada autor. Por ejemplo, con el autor que era 100, pues el autor que es 100, ¿vale? Pues tiene el 2009, el 2012 y el 2013. Bueno, pues vamos a ejecutarlo. Efectivamente me dice que de los libros que ha publicado el autor 100, el año mínimo, es decir, el primer libro lo publicó en 2009, el 2011, 12 y 2009. Bueno, pues este campo lo puedo poner yo directamente en el having como he hecho anteriormente, y fijaros cómo lo he hecho, ¿vale? En este caso lo ejecuto, y ahora sí que tiene más significado, me está dando, fijaros, este y este, ¿vale? Bien, segunda pregunta. Oye, pues ya que me puedes filtrar, como hemos hecho aquí, aquellos que han publicado solo una obra o los que han publicado dos obras, pues oye, si yo pongo aquí un 0, enséñame los que han publicado 0 obras. Te dice que no los tiene. Por supuesto que no los tiene. Yo le estoy preguntando, Luis Fernández otra vez y José Sánchez. No los tiene porque esto es una agrupación sobre una concatenación interna. Y repito que en la concatenación interna hemos eliminado todas esas filas de los autores que no tienen correspondencia en la tabla de libros. Con lo cual no están ahí, no puede aparecer el 0. ¿Vale? Bien, primer cambio que tengo que hacer esta sentencia, transformarla en una concatenación externa, ¿vale? Y luego vamos a ver lo que pasa.
Con lo cual, una vez más, antes de empezar a hacer la concatenación externa con el group by y con el count igual a 0, bueno, vamos a ver otra vez la concatenación interna, qué es lo que daba. Esta es la concatenación interna. Evidentemente, como hemos dicho, aquí no están ya ni Luis Fernández ni José Sánchez. Bien, vamos a transformarla en una concatenación externa, para lo cual quito la coma, pongo aquí left join, y en lugar de cláusula where pongo on. Le doy a enter y ¿qué es lo que ha pasado? Pues ¿qué ha pasado? Que la concatenación externa es a la interna, porque de aquí hasta aquí es igual que la interna, más las filas de la tabla que le he dicho yo en la concatenación externa, en la cual le he dicho que la concatenación externa es un left join. ¿Qué es lo que está a la izquierda de esta cláusula? A la izquierda está la tabla autores, con lo cual la concatenación externa dice que sea la concatenación interna más los autores que no tienen ninguna equivalencia en la tabla de libros, ¿vale? Y esto de aquí son nulo, 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 ¿vale? Bien, ¿y cómo obtendría en una tabla, cómo podría hacer que me aparecieran los libros que hay publicados que no tienen equivalencia en la tabla de autor? Es decir, este de aquí, PostGIS 3. ¿Cómo puedo que me aparezca? Porque aquí tampoco aparece. Tengo que hacer una concatenación interna, pero añadir las filas de libros que no hacen referencia a la tabla de autores, Con lo cual esto lo podría hacer directamente cambiándole el left por el right. Si pongo el right, la tabla que voy a añadir, las filas que no encajan, es la de la derecha, que es libros. Con lo cual, fijaros que aquí ya tendría eso nulo, 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 que es lo que no coinciden con este libro de aquí. ¿Vale? Y esto es exactamente igual que cambiar las tablas de orden y en lugar de right poner left. Si yo aquí pongo libros, L, y aquí pongo autores, A, y aquí le pongo left, estoy haciendo lo mismo. Es decir, le estoy diciendo que me conserve además las filas de libros, que es lo que está a la izquierda. Con lo cual esto es lo mismo que esto de aquí. Lo mismo. Claro, los campos están cambiados de orden, que aparecen estos tres, que son estos tres, y estos tres de aquí, que son estos tres de aquí. Pero bueno, es lo mismo, porque sabéis que yo en un select, en el asterisco, puedo poner los campos en el orden que quiera. Es decir, estoy haciendo exactamente lo mismo. ¿Vale? Bien, pues voy a ir a poner otra vez la primera concatenación externa que tenía es esta de aquí. ¿Vale? Y vamos a ver qué es lo que le falta pues para contar esos libros que son 0. Bien, pues digo, voy a partir de esta sentencia de aquí, que es la que he hecho, y le voy a aplicar un group by, como siempre, le voy a poner un group by, el ID de libros, y aquí, pues, ¿qué voy a ponerle? Pues aquí le voy a poner el nombre del autor, le pongo el ID si queréis, ¿vale? Estoy en dependencia funcional, lo puedo poner, y luego voy a poner el... que voy a poner más, pues el count asterisco para que me diga cuántos hay, con lo cual ahora me debería aparecer que los que tienen 0, ¿no? Bueno, vamos a ver, aquí hay un error, group by, vale. Bueno, fijaros qué es lo que pasa. Pues me está pasando que tanto Luis como José Sánchez me dicen que tienen un libro publicado y un libro publicado cuando tendrían que tener 0. Claro, es que el count asterisco no me dice que tenga uno publicado, me dice que hay una fila. Y hay una fila, porque José Sánchez tiene una fila. Y Luis Fernández tiene una fila. Luego yo aquí no puedo poner count asterisco que me cuenta filas. ¿Qué es lo que tengo? Tengo que contar estos campos, porque fijaros que estos campos, aquí hay nulos, que quiere decir que José Sánchez, si aquí tiene nulos, quiere decir que no ha publicado ningún libro porque no tiene equivalencia en la tabla de libros. ¿Vale? Bien,
Yo podría poner y decirle, mira, pues en lugar de contarme el asterisco, me vas a contar el campo, ¿qué campo? Por ejemplo, el campo año de publicación. Ah, y ahora sí que lo tendría. 0 y 0. Pero esto está bien. Poner aquí año de publicación está bien. Pensarlo, en año de publicación no hay una restricción de non-null, ni es clave primaria, es decir, no hay non-null. Con lo cual, pues alguien podría haber puesto aquí en el 2009, por ejemplo, dice, oye, no sé el año de publicación, y en el insert, ¿vale? En este insert de aquí que os he puesto, pues en lugar de 2009 poner null. Con lo cual aquí habría un null y me contaría, ¿vale? Me estaría contando, efectivamente se estaría con este null con estos de aquí y no es lo mismo, ¿vale? Se estaría haciendo un lío porque en este caso, pues el Francisco Charte este libro no me lo contaría, ¿vale? Me diría que ha publicado uno menos cuando en realidad lo que pasa es que no sabía la fecha de publicación, con lo cual, ¿qué campo tengo que poner en la publicación? Pues tengo que poner un campo que nunca sea nulo en la tabla de libros. ¿Qué campo no es nulo en la tabla de libros nunca? Pues, por ejemplo, una clave primaria. ¿Cuál es la clave primaria? Título. Pues ahí donde tengo que poner, tendría que poner título. ¿Vale? Aquí pondría título. Bien, bueno, o L.título. Vale, sabéis que no es necesario poner el alias si el nombre del campo solo está en una tabla y él pues no tiene ninguna ambigüedad, ahora que a mí pues me gusta poner siempre el nombre de las tablas delante, ¿vale? Bien, entonces esta ya sería la tabla pues que estamos buscando. Bien, bueno, esta sentencia es útil porque a mí me da una tabla incluso con los que no han publicado nada, pero si la pregunta es únicamente ¿qué autores no han publicado nada? Que efectivamente pues podría poner ahora el Javin con asterisco igual a 0, ¿vale? Perdón, con un asterisco no, fijaos que he hecho el mismo error de antes, con un título, ¿vale? Es más fácil directamente hacer una concatenación externa y no necesito ni hacer un group by. Fijaros, voy a quitar todo, ¿vale? Y me voy a quedar aquí. Vale, a ver, que estoy poniendo, esto no es un group by, cuidado, voy a poner todos los campos, ¿vale? Concatenación externa normal. Bueno, yo lo único que quiero es seleccionar de esta concatenación externa las filas que título sea igual a nulo. No tengo que hacer una agrupación. Si lo que quiero es solo buscar esos autores que no tienen libros, ¿vale? ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, aunque esto lo veremos más adelante, pero bueno, esto lo puedo hacer aplicando una cláusula where a una concatenación externa. La cláusula where en una concatenación externa se ejecuta a continuación del on, sobre el resultado del on, es decir, sobre el resultado de todo esto. Sobre el resultado de todo esto, si yo le digo que L.título es nulo, pues ya me está dando exactamente qué es lo que quiero, que son esos dos autores, ¿vale? Bien, por último, si lo que quisiera averiguar son los libros que no tienen equivalencia en la tabla de autores, pues en este caso cambiaría el tipo de join para apoyarme en la tabla de libros. Y aquí, obviamente, lo que tendría que buscar es, pues, por ejemplo, ¿qué haría? Pues buscar la clave primaria, ¿vale? La clave primaria de la tabla de autores, en este caso es ID, le diría si es nula, ¿vale? En este caso, fijaros, pues ya me sale el postfix3. Bien. Bueno, por resumen, pues ¿qué tenéis que hacer cuando haya una sentencia que yo no sea capaz de crearla o de entenderla? Pues empezar por el producto cruzado. Producto cruzado. Siguiente paso. ¿Necesito una concatenación externa o no? Pues en tal caso le aplico un where o un on con la expresión que me liga esas dos tablas, que de momento será una expresión, aquí hemos visto expresiones de igualdad con un campo igual a otro, pero en POSIX veremos pues que esa expresión es que un punto esté dentro de un polígono que es de otra tabla, por ejemplo. Siguiente paso, aplico el group by al resultado de ese where o de ese on
de la concatenación. Y último paso, si necesito un Having, pues lo aplico. Paso a paso es como se entienden las cosas. Si las tablas son muy complicadas, pues lo dicho, las hago más sencillas, las simplifico o me pongo un folio, me pongo un ejemplito y hasta que salga. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora a continuación vamos a hacer otro ejercicio en el cual voy a utilizar esta tabla de aquí. Voy a utilizar una tabla que le llamo est de estación y que tiene pues un campo que voy a decir que es un serial, un contador de clave primaria, y luego tengo pues fijaros, esto en principio, aunque no tiene nada que ver con PostGIS, sí que tiene que ver con algo espacial, porque voy a hacer un campo que sea la X, voy a hacer un campo que sea la Y de doble precisión. Esto va a representar puntos y la T, por ejemplo, valores de temperatura. Y voy a poner 6 estaciones. ¿Vale? Bien. Pues ahí la tengo. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a irme aquí y os voy a seleccionar. Voy a dejar aquí seleccionada la tabla est para que la veamos. Bien, fijaros la tabla que quiero obtener inicialmente. Quiero obtener una tabla que me diga qué estación, con qué estación, qué distancia está separada, considerando la distancia como la distancia euclidia entre el campo X y el campo Y. ¿Vale? Bien, ¿cómo haría eso? Pues bueno, aquí tengo la sentencia. Fijaros, primera novedad, digamos, es que esto es un producto cruzado entre la tabla consigo misma. 1 con 1, 1 con 2, ¿vale? Esto es la tabla consigo misma, porque tengo que calcular entre distancias entre ese campo X y ese campo Y, entre filas de la misma tabla. ¿Vale? Bien, entonces puedo hacer una concatenación, un producto cruzado primero, entre una tabla y consigo misma, pero tengo que darle alias diferentes. Entonces, fijaros aquí, donde digo from est E1, est E2. Esto es un producto cruzado simplemente. ¿Y qué pongo? El primer campo le digo E1.id, le voy a dar un alias ID1, identificador de fila, E2 de la tabla segunda.id le llamo ID2, y luego calculo, en este caso, con SQRT, que es la raíz cuadrada de SQL, y la función POP que me eleva a 2, las diferencias entre la X de una fila de una tabla con la X de la otra, lo elevo a 2, más las diferencias de la Y con la Y de la otra tabla, y lo elevo a 2. Y esto es la distancia euclídea. ¿Vale? Bien, similar a lo que haremos en PostGIS, pero de una forma mucho más fácil. Bien. Bueno, ahora, pregunta. Pregunta, pues queremos saber cuántas ciudades tiene cada ciudad más cerca de 50 metros. Es decir, en un radio de 50 metros, cada ciudad, ¿cuántas ciudades tiene? ¿Vale? Bien. En este caso, tengo que aplicar un filtrado. Fijaros. Tengo que aplicar un filtrado, he dicho, en un radio de 50 metros. ¿Vale? Tengo que hacer un group by y un filtrado. Primero, ¿qué ciudades me interesan? Las de todas estas parejas, fijaros, la 1 con la 1, esta no me interesa. Ni la 2 con la 2 tampoco. Ni la 3 con la 3, estas las tengo que eliminar. Pero, ¿cuáles son las que me interesan? Pues, por ejemplo, entre la 1 y la 2, vale, aquí hay 50 metros. Esta entraría. Bien. De la 1 y la 3, 53 metros. Esta ya no entraría. De la 1 y la 4, 36. Esta sí que entraría. Y de la 1 a la 5, 64. ¿Vale? Esta no. Esta sí y esta no. Luego, ¿cuántas ciudades tiene la 1 en un radio de 50 metros? ¿Vale? Pues tiene 1, 2, 3 y 4. Eso es lo que quiero sacar. Con lo cual, ¿qué filas de aquí tengo que eliminar primero? Antes de hacer el group by, porque el group by me va a contar ya las filas resultantes. Pues tengo que eliminar la fila cuyo ID1 sea igual a ID2. Con lo cual eliminaré la 1 con la 1, la 2 con la 2, que estoy comparando
una consigo misma, la 3 con la 3, la 4 con la 4. Eso va en el where. Pero luego, ¿qué tengo que aplicar? Pues tengo que eliminar aquellas cuya distancia sea pues menor o igual de 50. Esas son las que tengo que eliminar. No, perdón, las que tengo que mantener, las que tengo que poner en el where. Luego, ¿cómo me quedaría el where? Pues en el where tengo que poner que id1 distinto de id2 y que la distancia menor o igual que 50. Pero distancia no existe, con lo cual voy a utilizar esta expresión para calcular la distancia, la puedo poner perfectamente en el where. ¿Vale? Bien, ¿cómo me quedaría la sentencia? Pues la sentencia, ¿vale? Me quedaría, bueno, voy a poner primero el from, una ciudad, con la otra ciudad, y en el where, ¿qué tengo que poner? Vale, pues en el where tengo que poner, para empezar, que una ciudad tiene que ser distinta a la otra, y, ¿vale? Y aquí voy a copiar la expresión, y esto que es la distancia menor o igual que 50 hemos dicho. ¿Vale? Bien. Bueno, voy a poner la sentencia a ver qué es lo que sale ya. Fijaros. Pues estas ciudades están a menos de 50 metros. ¿Vale? La 1 con la 2, la 1 con la 4, la 1 con la 6 y la 1 con la 7. Es decir, 4, como habíamos dicho. ¿Qué me falta ahora? El grupo ahí y contar. ¿Vale? Y si quiero, podría poner aquí en el select también otra vez la expresión esta del sqrt para poner la distancia final, si quisiera. En este caso no me hace falta porque lo único que quiero es contarlas. Pues ¿qué haría? Group by e1.id y aquí que pongo, aquí pongo e1.id, count asterisco. Pues aquí está, la solución. ¿Vale? Es decir, la solución, efectivamente, es que pues la ciudad 1 tiene 4 alrededor, la 3 1, etcétera. ¿Vale? Puedo ordenar, si queréis, la tabla. Fijaros que el order se aplica, por supuesto, fijaros que está al final de la sentencia, luego se aplica al final del todo, sobre la tabla final. Bien, y voy a decir que quiero ordenar, ¿vale? Pues en este caso, por ejemplo, pues voy a ordenarlo por el ID, ¿vale? Por el ID en orden ascendente, por ejemplo. Vale. Pues ya está. Ya tengo la solución aplicada. Vale, y una pregunta. Aquí que he hecho el group by por e1.id, ¿podría haber hecho el group by por e2.id? ¿Vale? ¿Qué sería este campo de aquí? Pues sí, porque es exactamente lo mismo. ¿Vale? Hay las mismas combinaciones, es lo mismo. Ahora, si pongo aquí E2, aquí tengo que poner E2. Si pongo obviamente E1 me daría error. ¿Vale? Bien, bueno, pues ahora os voy a dejar un ejercicio planteado. ¿Vale? Un ejercicio que deberíamos ya de saber, combinando lo del ejercicio anterior y este. Y la pregunta es, quiero que me digáis las ciudades que, por ejemplo, no tienen en un radio de 30 metros ninguna ciudad. Es decir, en un radio de 30 metros no hay ninguna ciudad. ¿Vale? Bueno, pues eso es la consulta que quiero que pensáis un poco y que la hagáis. Bueno, este vídeo en principio tiene como objetivo verlo al final del módulo 2, sobre todo si tenéis problemas en las prácticas finales, pero también pues avanzamos algún concepto como el having y pues algún concepto que ya lo veremos un poco más adelante en otros módulos, ¿vale? Bien, bueno, espero que pues haya quedado un poquito más claro este concepto y repito que son muy pocos pues conceptos los que estamos viendo. Siempre son concatenación, group by y ya está, es que no tiene más, ¿vale? Bien, entonces yo creo que si entendéis
Esto, pues prácticamente el resto del curso, con más o menos esfuerzo, debería de estar claro, lo que es las consultas, ¿vale? Con este tipo de consultas, pues podemos resolver, que os digo, un 90 o 95% de los problemas que vamos a tener en PostGIS. Más adelante veremos subconsultas también, que nos van a dar pues facilidad a la hora de escribir este código y de anidar diferentes consultas, pero que es un concepto bastante sencillo. Bien, pues nada más, muchas gracias por vuestra atención.